Hola, en este video vamos a hacer un ejemplo de aplicación, un ejemplo donde se va a ilustrar el uso de la transmisibilidad este, en el tema de vibraciones de la base de obras civiles. Aquí nos dice que hay una empresa pública de suministro de agua potable construyó un tanque de agua de 50 metros cúbicos de capacidad. La densidad de agua sabemos de que es 1000 kilogramos por metro cúbico y están soportados por una columna, esa columna, ¿verdad? Es tanque de agua de 2 metros de diámetro con 30 centímetros de grosor y con una altura efectiva de 15 metros de altura, ¿verdad? 15 metros de concreto. Y concreto sabemos que la densidad es 2400 kilogramos por metro cúbico y el módulo de elasticidad de concreto es 25 gigapascales. Y la pared del tanque, ¿verdad? De ese tanque de agua pesa 30 toneladas en total, ¿verdad? Entonces vamos a usar el modelo de masas concentradas para representar este tanque, donde la masa efectiva, ¿verdad? Se estima como el peso del tanque lleno, ¿verdad? Que son estos 50 metros cúbicos, más la pared, ¿verdad? Que pesa 30 toneladas, más la mitad del peso de la columna, ¿verdad? Que es la mitad, que es el modelo más usado, ¿verdad? De más concentradas para idealizar el modelo del tanque, ¿verdad? Y asumimos de que esa masa concentrada está ubicada aquí, ¿verdad? O sea, aquí está la masa concentrada. Esa es el modelo, ¿verdad? La longitud efectiva son 15 metros. Desconocemos cuánto hay arriba, ¿verdad? Toda esta longitud no sabemos. Pero ya me dice aquí enunciado de que asuma de que son 15 metros, ¿verdad? La longitud efectiva donde se ha concentrado esa masa concentrada en el tope de la columna, ¿verdad? ¿Ok? Ese es en cuanto a la representación del tanque de agua en un modelo de masas concentradas. Y ahora, ¿verdad? Me dice que ese tanque de agua, ¿verdad? Si estuviera sujeto a una excitación sinusoidal en la base, descrita por la función UG, ¿verdad? O sea, ese es el movimiento de la base. Por supuesto, ¿verdad? El movimiento de la base es un sinusoidal, ¿verdad? En sentido horizontal, donde está escrito por pues, una amplitud de 1 milímetro por seno omega t, ¿verdad? Donde la frecuencia de la excitación omega puede variar entre 0.5 Hz y 4 Hz. ¿Verdad? Entonces me pide determinar la aceleración máxima expresada en fracción de g de gravedad, ¿verdad? Y la fuerza cortante basal que sufriría el tanque durante la excitación sinusoidal. ¿Okay? Aquí, entonces, el primer paso es como es un problema de vibración armónica. El primer paso es encontrar cuál es omega n, ¿verdad? La frecuencia circular natural, porque tendría que comparar ese omega n con este omega de la fuerza externa, que varía entre 0.5 Hz y 4 Hz. Eso es frecuencia cíclica, ¿verdad? Convertirlo a omega n y calcular sea el FAT o el TR correspondiente. Okay, entonces, el primer paso siempre es, tal vez podemos poner aquí el primer paso 1, determinar omega n. Pero para ello, ocupo saber las masas, ¿verdad? Entonces, la masa, ¿verdad? La masa efectiva, según el enunciado, yo sé que es 50 metros cúbicos por 1000 kilos por metro cúbico es 1 tonelada por metro cúbico, esa es su densidad, ¿verdad? Más la pared de tanque, que son 30 toneladas, más la mitad de el tubo, ¿verdad? La columna, sabemos que el tubo, si dibujamos el tubo, tendríamos que el tubo tiene un diámetro exterior, ¿verdad? De 2 metros y el diámetro interior
es 2 metros, menos 30 por 2, ¿verdad? Es 1.4 metros. ¿Okay? 2 metros de diámetro. Entonces, el volumen, ¿verdad? De la mitad de columna sencillamente es el área transversal por la longitud. Mitad longitud son 7.5 metros, ¿verdad? Entonces sencillamente es pi por 2 al cuadrado menos 1.4 al cuadrado entre 4, ¿verdad? Ese es el área transversal por 7.5. Bueno, es 15 entre 2. Ese es el volumen, me falta la densidad que es 2.4 toneladas metro cúbico, ¿verdad? Esto es metro cúbico. Entonces, para determinar la masa efectiva, ¿verdad? Revisamos que si todo está bien. Este es A transversal, es pi por el diámetro entre 4, ¿verdad? Y como hay un diámetro externo, es un tubo hueco, entonces área exterior menos el interior, ¿verdad? Entonces tenemos la transversal por longitud, que es la mitad de columna, 15 entre 2, por el peso unitario. Entonces sumamos esto, tenemos entonces calculemos eso de atrás primero, 2 al cuadrado menos 1.4 al cuadrado por pi entre 4 por 15 entre 2 por 2.4. Este último da 28.84 toneladas. Revisamos otra vez, 4 menos 1.4 al cuadrado por pi entre 4 por 15 entre 2 por 2.4, 28.84. Listo, ¿verdad? Entonces sería entonces 50 por tonelada, ¿verdad? 50 toneladas, 50 más 30 más 28.84. La masa efectiva sencillamente son 108.84 toneladas. Ok, masa efectiva. Ahora tenemos entonces la rigidez efectiva. K efectivo, sabemos de que es un poste emboladizo, ¿verdad? Un poste emboladizo. Y por los apuntes, sabemos de que un poste emboladizo, la rigidez lateral es 3EI entre R al cubo, ¿verdad? Eso está en los apuntes, que fue lo primero que se vio en el tema de vibración. Es una ecuación, ¿verdad?, que me permite obtener la rigidez lateral de una columna sujeto a una carga puntual en el tope, ¿verdad?, de la columna. Entonces, esencialmente K efectivo es 3EI entre R al cubo. Aquí, donde desconozco es el momento de inercia, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos hacer un paréntesis. ¿Cómo saco yo el momento de inercia de un círculo? Sabemos de qué momento de inercia de un círculo, ¿verdad? Si hay duda, inclusive podemos ir a buscar un poco las tablas de momento de inercia en el internet, ¿verdad? Si buscamos tabla de momento de inercia de círculo, podemos obtener que el momento de inercia de un círculo es pi por diámetro a la 4 entre 64, ¿verdad? Si fuera con el diámetro, si fuera con el radio, sencillamente es pi por r a la 4 entre 4, ¿verdad? Ok, entonces esto podemos revisarlo. Vamos a ver, voy a compartir pantalla, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, aquí en el círculo, ¿verdad? Momento de inercia, y x y y es un cuarto de pi por r a la 4, ¿verdad? O sea, bueno, podemos trabajar esto, ¿verdad? Pi
por R a la 4, entre 4. Entonces, si fuera por diámetro, ¿verdad? Sería entre 2, ¿verdad? Diámetro es 2 veces radio que divide entre 2. Ese 2 elevado a la 4 son 16 por 4, 64, ¿verdad? Entonces, por eso es que viene que momento de inercia, ¿verdad? Aquí un paréntesis, momento de inercia es pi por diámetro exterior a la 4 menos diámetro interior a la toda a la 4 dividido entre 64. ¿Y eso cuánto es? Pi por 2 a la 4 menos 1.4 a la 4 entre 64. Okay. Entonces tengo que calcular eso, 2 elevado a la 4 menos 1.4 elevado a la 4 por pi entre 64. En momento de inercia de la sección transversal es 0.5968 metro a la 4. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo entonces que es K efectivo es esencialmente 3 por E. E ya me ha dicho, ¿verdad? Que en concreto es 25 gigapascales. Es 25 por 10 a la 9, ¿verdad? Gigapascales, pascal newton por metro al cuadrado. Por momento de inercia es 0.5968 metro a la 4. Todo esto dividido entre longitud a la 3. Longitud son 15 metros efectivos, 15 a la 3. Esto es metro al cubo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, las unidades cancelan, ¿verdad? M2 con M4 queda M2. M2 se va con 3 queda 1. Entonces, al final la unidad queda como newton metro. Al final, entonces, cada efectivo sería 3 por 25 a la 9 por 0.5968 entre 15 elevado al cubo. Entonces, esto sería, puedo dividir entre 1000 por obtener kilonewton metro, sería 13.262.2 kilonewton metro. Sería el K efectivo según los datos del problema para ese tanque de agua. Entonces, ¿cuál sería omega n? Omega n esencialmente es el K efectivo entre la masa efectiva, ¿verdad? Sencillamente esto es 13.262.2 kilonewton por metro. Vean que estoy con 10 a la 3, ¿verdad? Como kilo. Y abajo masa de 108.84, también tonelada. Hay un prefijo de kilo también, ¿verdad? Entonces, estoy en lo correcto. Calculo yo esto y me da que omega n son 11.04 rayones por segundo. Y esto implica que esto es periodo natural, ¿verdad? Es 2pi entre omega n. Un periodo de, este es un periodo de 0.57 segundos o una frecuencia cíclica de 1.76 Hz. Listo, ¿verdad? Esto sería la propiedad intrínseca del sistema resumido en su frecuencia cíclica o circular natural o su periodo natural, ¿verdad? ¿Ok? Y ahora me dice, si el tanque de agua estuviera sujeto a una excitación sinusoidal base, ¿verdad? Es que la función, vean que me da una función de desplazamiento. Y la frecuencia de excitación varía entre 0.5 Hz y 4 Hz, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí, segundo, revisar omega n o fn
en relación al rango de frecuencias externas. ¿Eso qué me da? Me da que Fn, ¿verdad? Es 1.76 Hz. Está dentro del rango justamente, ¿verdad? Porque F2 es 4 Hz y F1 es 0.5 Hz. O sea, dentro del rango posible de frecuencia de excitación omega, ¿verdad? Que se ha dado en Hertz, se encuentra la frecuencia natural. Entonces, ¿cuál rige? O sea, ¿cuál sería el caso? O sea, ¿cuál frecuencia me daría la máxima? Aquí me pide aceleración, ¿verdad? La máxima aceleración. Pues no hay otro que rige la resonancia. En vibraciones, resonancia siempre es el caso donde se da la mayor amplitud en la respuesta. Resonancia, es decir, esto implica que es cuando F, ¿verdad? Es igual a Fn, es igual a 1.76 Hz, ¿verdad? Okay. Entonces, luego, aquí, ¿verdad? ¿Qué me pide? O sea, tengo que ver qué es lo que me pide para ver cuál, o sea, aquí en este tema de transmisibilidad, tengo que escoger cuál es la forma más adecuada de trabajar, o sea, cuál es la mejor forma para obtener lo que yo ando buscando. Vean que me pide la aceleración máxima, ¿verdad? Y después la fuerza cortante basal. Que la aceleración máxima es una aceleración absoluta, ¿verdad? No me está pidiendo aceleraciones relativas, ¿verdad? Entonces, si yo pretendiera resolver, digamos, este problema, ¿verdad? Con toda la ecuación de movimiento y después sumar la aceleración de la base con la aceleración relativa a la masa, sería mucho trabajo. O sea, y si yo planteara, digamos, ese UG, ¿verdad? Yo sé que tengo varias opciones, ¿verdad? Tengo la opción de que yo sé que TR me relaciona la amplitud absoluta, ¿verdad? De la masa respecto a la amplitud de movimiento de la base. Aquí sí conozco UG sub 0, también puedo conocer U sub 0 sencillamente a través de CTR, ¿verdad? Yo sé que rige la resonancia, no hay ningún problema. Sin embargo, ¿cuál sería la función sinusoidal? Bueno, puedo ahí derivar dos veces y sencillamente la amplitud es U sub 0 por omega al cuadrado. Eso puede ser factible, ¿verdad? Sin embargo, también debo recordar que tengo otra razón, ¿verdad? Que también es válido TR, que es la aceleración de la masa sobre la aceleración de la base. En otras palabras, esta relación, ¿verdad? Si yo pudiera encontrar la aceleración, la amplitud de aceleración de la base, sencillamente esa amplitud multiplicada por TR, ya puedo obtener la aceleración de la masa efectiva. ¿Okay? Como tengo la función de excitación sinusoidal en la base, descrita como una función sinusoidal de desplazamiento UG, para obtener UG sub 0 2 puntos, sencillamente tengo que derivar dos veces esta función y buscar quién es ese UG sub 0 2 puntos, ¿verdad? Okay, entonces, a eso vamos. Entonces, yo sé que esa relación me sirve porque me da de una vez multiplicado la aceleración, la amplitud de la aceleración de la base por TR, me daría directo la aceleración en la masa. Eso me es genial, ¿verdad? Me es mucho más sencillo. Por lo tanto, entonces, yo tengo que UG, ¿verdad? En el tiempo es 1 milímetro por Cn omega t. La unidad son milímetros. Entonces, la amplitud de movimiento de la base. ¿Cómo puedo encontrar la velocidad? La velocidad
Lo encuentro derivando una vez. Encuentro que es omega, ¿verdad? Coseno omega t. La unidad sería milímetro por segundo. Y la aceleración sencillamente es de menos omega al cuadrado sen omega t. Y la unidad es milímetros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Ok. Y aquí, como ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia? Una frecuencia externa, sea entre un rango, ¿cuál es la que me produce la aceleración máxima del tanque? Claro, la que produzca resonancia. La resonancia se da cuando frecuencia natural cíclica es 1.76 o cuando omega, la fuerza externa, se iguala a omega n, que es 11.04 rayones por segundo. Entonces calculemos esto, ¿verdad? Esto implica que la amplitud sería 11.04 al cuadrado, sencillamente, ¿verdad? 11.04 al cuadrado, esto sería 121.88 milímetros segundo al cuadrado. Y esto, ¿verdad? Esto dividido entre 1000 para obtener metro por segundo es 122, digamos, ¿verdad? Redondeo. Metro segundo al cuadrado. ¿Ok? Y ahora sí. Entonces ya yo puedo a través de TR despejar aceleración en la masa. Sencillamente es la amplitud de aceleración en la base por TR. Eso sería 122, ¿verdad? Y como la forma de TR, ¿verdad? La forma de TR sabemos de que es en condición de resonancia. Voy a escribir quizás TR aquí, ¿verdad? Recordarles quién es TR. TR es un montón de gente, ¿verdad? 1 más 2 casi razón de frecuencia, todo eso al cuadrado, dividido entre 1 entre omega n al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 2 casi omega entre omega n al cuadrado, todo esto a la 1 medio, ¿verdad? Y en caso de resonancia, este es 1, ¿verdad? Este es 1, este es 1, por lo tanto, en caso de resonancia, ¿verdad? Voy a poner aquí TR en resonancia, sencillamente es 1 más 4 casi al cuadrado entre 2 veces casi. Bueno, también puedo poner de una vez, ¿verdad? Es 4 veces casi al cuadrado, todo esto entre raíz cuadrada. Cuando casi es pequeño, ¿verdad? Se puede sencillamente aproximar como 1 sobre 2 casi. En este caso casi es 5%, ¿verdad? Vamos a verificar. Si casi es 5%, esto sería igual a 1 más 4 por 0.05 al cuadrado, dividido entre 4, dividido entre 0.05 al cuadrado, raíz cuadrada, me da que TR es 10.05. Y si fuera directo, ¿verdad? 1 entre 2 entre 0.05, sencillamente me da 10. Hay un poco de error de redondeo, pero no hay grandes problemas, no hay grandes errores. Sencillamente yo puedo usar esta aproximación, como ya hemos comentado, para casi menor a 20%. La aproximación o error de redondeo, error de
de esa simplificación, de esta aproximación, no es grande, ¿verdad? Simplemente puedo asumir que es este por 10, o sea, se amplifica 10 veces más, entonces tendría que la aceleración de la masa es 1.22 metros segundo al cuadrado. Esa es la aceleración máxima, ¿verdad? Que experimenta la masa, ¿verdad? La aceleración absoluta. Me pide expresarla en fracción de gravedad G. ¿Ok? Entonces, este, esto sería igual a 1.22 entre 9.80. Entre 9.81 G, ¿verdad? Una fracción de G, un G es 9.81, entonces 1.22 entre 9.81, esos son una fracción de 0.124 G. Esa es la fracción de gravedad que sufre este tanque de agua si estuviera sujeto a frecuencias, a movimiento sinusoidal de la base. Vean que el movimiento es 1 milímetro de amplitud nada más, ¿verdad? Sin embargo, al entrar en resonancia, pudo amplificar la aceleración muchas veces más. Y ahora, ¿cuál es la fuerza cortante basal que sufre el tanque? Entonces, aquí, ¿verdad? Podemos sencillamente eh, decir, bueno, la fuerza, ¿verdad? La fuerza externa en este caso, si hacemos un DCL, ¿verdad? Un DCL del tanque, digamos, bueno, mejor dicho, del modelo efectivo, ¿verdad? Este es un DCL del modelo de masa concentrada. Tendría entonces la masa. Tendría la masa. Y este sería como lo que se llama U. Tendría yo este, este, como es sujeto al movimiento de la base, ¿verdad? Sabemos de que es M u 2 puntos y después CU punto KU, ¿verdad? Todo esto son relativos, ¿verdad? Y sabemos de que la ecuación de movimiento de problemas sujeto a movimiento de la base sea por esa ecuación de movimiento. ¿Dónde está la fuerza elástica? Y esta fuerza elástica sea, como se puede indicar aquí en su forma, de ahí si yo dibujo en la columna, si dibujo la columna, ¿verdad? En la misma fuerza cortante. Se llama V, que era cortante, ¿verdad? La misma cortante, este para aquí, este para allá, tal vez, este, se llama cortante basal, ¿verdad? Cortante en la base. Y es esta misma fuerza elástica, ¿verdad? Es esta misma fuerza. Sin embargo, esta fuerza elástica, ¿verdad? Que es igual a cortante basal, y como es igual a 0 a la parte derecha, ¿verdad? Y además, lo que ya hemos visto, ¿verdad? No importa si estoy en resonancia o qué, en realidad esta fuerza de amortiguamiento siempre es pequeña. Siempre se puede despreciar, ¿verdad? Es despreciable siempre. Además, ¿verdad? Si uno quisiera también ir por otro lado, yo sé que este, que la omega n, ¿verdad? Es raíz cuadrada de k sobre m, ¿verdad? Entonces yo puedo de alguna forma sustituir,
¿verdad? Esta fuerza, vean, hay varias formas de verlo, ¿verdad? Primero, se puede ver o sea, se puede, a partir de lo que ya hemos estudiado, esa fuerza elástica, esa fuerza de amortiguamiento, siempre es muy bajo, nunca aporta mucho, ¿verdad? Aunque sea en resonancia, en realidad lo que controla es ese factor de amplificación dinámica, pero no aporta realmente una fuerza significativa en cuestión de movimiento. Por lo tanto, de aquí podemos ver de que esta, ¿verdad? Fuerza cortante basal, ¿verdad? Que es Esencialmente la magnitud es la magnitud de m u 2 puntos. Recordando que este u, ¿verdad? U 2 puntos al ser la segunda derivada de u tiene signo contrario, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver directo. Otra forma de verlo es así, ¿verdad? Yo sé que k por ur, ¿verdad? Esencialmente es, yo sé que, yo sé que eh, omega n, ¿verdad? Voy a hacer una paréntesis aquí, omega n al cuadrado es k entre m, por lo tanto k, ¿verdad? Es masa por omega n al cuadrado. Entonces k por u, relativo, ¿verdad? En este caso, también se puede ver como, eh, masa por u relativo por omega n al cuadrado, ¿verdad? Y omega n al cuadrado, es lo que llamamos u 2 puntos. También se puede despejar de aquí, ¿verdad? Pero bueno, creo que la forma más correcta es a partir de esta relación, ¿verdad? Aquí yo puedo despejar y encontrar, bueno, llegamos a lo mismo, ¿verdad? Si vemos, revisamos esto, llegamos a este mismo, ¿verdad? Entonces, este es el principio, ¿verdad? De decir, de que en todos los edificios sujeto al movimiento de la base, después de ese análisis, ver todos los edificios, obras civiles sujetos al movimiento de la base, la fuerza efectiva, lateral, ¿verdad? O sísmica o la que sea, que produce ese movimiento de la base, esencialmente es masa por aceleración. Tomando en cuenta que esta aceleración es la aceleración no de la base, sino la aceleración de esa masa, ¿verdad? Concentrada, de ese modelo de masa concentrada o en la masa de grado de libertad en consideración. La masa por la aceleración de ese grado de libertad obtengo la fuerza, digamos, estática o la fuerza pseudoestática equivalente. Entonces, no tengo necesidad, o sea, una forma, quizás uno puede pensar, bueno, entonces yo, yo ocupo, ¿verdad? Encontrar esta fuerza cortante, quizás yo tendría que otra vez usar TR, ¿verdad? También puedo usar TR y despejar cuál es el U sub 0 y después hacer la resta entre U sub 0 y UG sub 0. También eso se puede hacer, de hecho ahora lo podemos hacer, pero la forma más fácil es usar masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, sencillamente aquí, ¿verdad? La fuerza cortante basal que sufriría la base, ¿verdad? Sencillamente es cortante basal, ¿verdad? Cortante basal. Sencillamente es masa por U sub 0, UG sub 0, ¿verdad? Y aquí sabemos de que la masa es 108.84 toneladas. Entonces es tonelada, ¿verdad? Y si yo trabajara en tonelada fuerza, sencillamente multiplico por 0.124, ¿verdad? Entonces, esa es la aceleración que experimenta la masa. Entonces, esa es la fracción de gravedad. Entonces, tendría entonces la unidad de tonelada de fuerza, ¿verdad? Entonces, 108.84 por
0.124, tengo entonces que la fuerza cortante es 13.5 tonelada fuerza, o también es igual a 108.84 tonelada masa por gravedad 9.81 por punto 124, ¿verdad? O sea, aquí esta unidad es metro segundo al cuadrado. La unidad esta es 1000, bueno, es 1000 kilos, ¿verdad? La resultante sería 132.4 kilonewton, ¿verdad? Introduciendo la aceleración de gravedad. Esto de la forma más sencilla. Si usted quisiera, también puede emplear, por ejemplo, les comentaba, ¿verdad? Mediante desplazamiento, U sub 0 es UG sub 0 por TR. Ya sabemos de que ese V sub 0 es 1 milímetro por 10, ¿verdad? Esa es segunda forma, poner aquí otra forma, de la otra forma. UG sub 0 es 1 milímetro, ¿verdad? 1 milímetro por 10, que es el TR. Entonces tengo que la amplitud son 10 milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la fuerza elástica cortante basal? Que es K por U relativo. Ojo, es U relativo, que es U, ¿verdad? Menos UG sub 0. ¿Cuál es el problema aquí? Notarse que en condición de resonancia, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy aquí diciendo, rige resonancia, estoy evaluando resonancia. Cuando estoy en resonancia, la respuesta, ¿verdad?, del sistema está desfasada siempre a 90 grados de la entrada. O sea, en este caso, que es un seno, la entrada, la respuesta sería un coseno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Si yo dibujara, ¿verdad? O sea, para encontrar que ese es U menos UG, si yo dibujara, ¿verdad? Un sinusoidal, si este fuera el movimiento, ¿verdad?, de la base, entonces este es, digamos, un G, la respuesta sería un coseno, ¿verdad? Creo que me queda un poco feo. Este sería U en el tiempo, ¿verdad? Se desfasa a 90 grados. Entonces, en realidad, una forma muy sencilla para no complicarnos la vida, ya se puede sencillamente decir que cuando ¿dónde es que se produce U relativo máximo? Cuando alcanza la amplitud máxima, ¿verdad? Esta, donde UG es esencialmente igual a 0, ¿verdad? Entonces, es muy sencilla, ¿verdad? Ya podemos decir que, o si uno quiere ser más fino, ¿verdad? Puede también sumar mediante fasor, ¿verdad? Como he comentado en varios problemas también, solo que ahí nada más, o sea, si uno quiere ser más fino, ¿verdad? Entonces, esos son dos fasores, ¿verdad? Desfasado a 90 grados, entonces hay que sumar los dos, ¿verdad? Por ejemplo, este puede ser UG, este es UG, este es U. Sin embargo, UG es mucho más pequeño en comparado con U, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera 10 al cuadrado, ¿verdad? Más 1, esto entre raíz cuadrada. O sea, si este fuera 1 milímetro y U, ¿verdad?, es 10 milímetros, en realidad esta hipotenusa es
10.05. Ya, en realidad no afecta para nada, ¿verdad? 10.05 milímetros. Es muy similar a este TR, ¿verdad? Que hablamos, es 10.05, ¿verdad? Es muy poquito este aporte debido a 90 grados. Entonces, sencillamente 10 es suficiente, ¿verdad? Puedo decir que esto es igual a KU, sencillamente, ¿verdad? Por ese análisis fasorial, que es muy importante. ¿Quién es K? K es 113.262. Entonces, 13.262 kilonewton metro por ¿cuánto? 10 milímetros, 10 por 10 a la menos 3. Esto sería 132.6 kilonewton. Comparemos esta solución con la otra, prácticamente en la misma, solo con una diferencia en el último dígito, en cuestión de decimales, ¿verdad? Si comparamos, es exactamente lo mismo. Solamente que esta forma es más directa, masa por aceleración de la masa, ya obtengo yo la cortante basal. En ¿verdad? Otra forma, después de encontrar el desplazamiento absoluto de la masa, que es U sub 0, a través de la relación de TR, tengo yo entonces que ir a interpretar, ¿verdad? Y buscar cómo encontrar este U relativo, ¿verdad? Que es U absoluto menos U de la base, y en el caso de resonancia, ¿verdad? Al estar desfasado 90 grados, sencillamente la amplitud máxima, sencillamente puedo asumir que es este U, ¿verdad? Efectivamente, y vean que obtenemos exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, sea por un lado o por otro lado, llego al mismo resultado, que es la cortante, que actúa en la columna que no buscando, ¿verdad? Y si se coloca cortante, después puedo encontrar momento en la base, ¿verdad? Si lo quisiera. Entonces, eso sería, ¿verdad? Todo, este, todo sobre el ejercicio, que es una aplicación de la función transmisibilidad, aún ya aplicándolo a un problema un poco más de vía real para encontrar, por ejemplo, aquí la aceleración y después la fuerza cortante que actúa en la columna, y después de cortante puedo encontrar, no me pide aquí, pero puedo calcular fácilmente el momento de empotramiento, ¿verdad? Y puedo entonces diseñar la columna para que me resista estas cargas. En otras palabras, yo estoy usando todas estas ecuaciones de dinámica, ¿verdad? Teorías de dinámica para encontrar esa demanda, ¿verdad? La demanda, por eso que también se le llama esta fuerza masa por aceleración como una pseudo fuerza, ¿verdad? Le llaman esta fuerza masa por aceleración, también le llaman pseudo fuerza estática, porque tiene una forma, es una fuerza, ¿verdad? Es una fuerza que no es estática porque es debido al movimiento de la base, es dinámico, pero le llama pseudo, ¿verdad? Que no es verdaderamente estática, por eso se llama pseudo fuerza estática, es aproximadamente estática o es una fuerza estática falsa, digamos entre comillas, porque proviene de un análisis dinámico y que en conclusión llego a una fuerza cortante, ¿verdad? Con la cual yo puedo proceder a diseñar y a calcular, digamos, otras fuerzas de interés. Entonces, este es el objetivo de este video. Entonces, llego hasta aquí. Muchas gracias por su atención y espero que les sea de provecho este análisis que se ha realizado. Muchas gracias. Que tengan ustedes un buen día.